Pues yo soy Dulce, tengo 32 años, soy de un pueblo del sur del Estado de México que se llama Tonatico. Pues pasé una niñez bastante normal de un pueblo, ¿no? Mis abuelos tenían una panadería, trabajé en la panadería desde como los 8 años, ¿no? Siempre fui una muy buena estudiante, me gustaba mucho la escuela. Al principio fui tímida, pero después empecé a descubrir que tenía otro tipo de dotes. Fui muy buena en oratoria, fui campeona estatal, fui segundo lugar nacional. Era algo que me gustaba mucho, entonces empecé como a desenvolverme muchísimo a nivel secundario. Pues me volví una adolescente bastante rebelde, bastante hiperactiva. Pero pues también en secundaria fue cuando empecé a consumir alcohol, cada vez de manera pues, mucho más frecuente. Sin embargo, siempre fui pues, muy buena en la escuela, la verdad. Y pues parecía que podría hacer las cosas que quería hacer, siempre y cuando pues eso no fallara, ¿no? Lo llevaba bastante bien porque no era un problema si mi boleta estaba bien, ¿no? Yo entregaba muy buenas calificaciones, muy buenos resultados. Quise estudiar medicina y pasé en todas las escuelas de medicina en las que hice examen. Pero ya había un problema, sí había un problema de consumo de alcohol, a veces de drogas. Pues yo creo que sí se incrementó un poco más todavía en mi carrera universitaria. Pues digamos que es algo socialmente aceptable, ¿no? La verdad es que en mi municipio, en la facultad, pues es aceptable tomar 2 o 3 veces a la semana. Realmente no era un problema, o sea, era algo parte de lo cotidiano. La verdad es que es una realidad, es algo que se vive y todos lo normalizamos bastante. No tuve que platicarlo con mi familia porque para mi familia no era un problema. O sea, yo podía ser muy desastrosa, podía tomar, pero empecé a hacerlo en la escuela. O sea, tenías examen y cosas así, tomarte algo para poder aplicar los exámenes estaba bien. Socialmente es aceptable y tus compañeros lo hacen, no pasa nada. Cuando me di cuenta que había un problema, yo creo que desde muy pequeña me di cuenta, como en la secundaria, me di cuenta que había un problema porque nunca fui alguien a quien le gustaba tomarse una copa o una cerveza o 2. O sea, la verdad es que me gustaba emborracharme, me gustaba mucho, o sea, tomar mucho. En la facultad para mí se volvió un problema porque pues, perdía el control, ¿no? Entonces ya empezaba a manejar así, chocaba de repente, no sabía dónde había chocado, despertaba en lugares donde no sabía por qué había terminado en ese lugar. Entonces, obviamente, cada vez empezó a haber más riesgo. Alcoholizada, muy alcoholizada, me fracturé la columna porque me aventé de un segundo piso en una borrachera y me fracturé la columna, ¿no? O sea, un compañero se murió quemado en su carro porque estábamos jugando a rancones borrachos. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que las cosas empiezan a salir de control. Y como mujer, pues la verdad está muy difícil. Digo, aunque suene como muy trivial, pero es muy complicado ser mujer y tener un problema de adicción, sobre todo del alcohol, porque se banaliza y se hace bastante normal, ¿no? Que una mujer termine inconsciente, alcoholizada. Todavía siento que ese tipo de cultura en donde piensan que el hecho de que una mujer esté así, pues les da derecho a hacerles lo que quieran. Entonces, obviamente como mujer eso te pone mucho en riesgo a que ese tipo de situaciones pasen. Y empecé a buscar ayuda. Como a los 20, 21 años fue que empecé a buscar ayuda. Que en ese momento era mi familia, no vivía en la casa de mis papás, ya vivía en la ciudad de Toluca, en la universidad, estaba en la universidad. Y fueron mis amigas de la universidad las que me ofrecieron ayuda. La primera vez que busqué ayuda fue a un grupo de Alcohólicos Anónimos en la facultad. Es complicado ser joven y querer entrar en abstemia porque pues no estás en ese momento de tu vida, ¿no? Además todo gira en torno a eso. Volví a caer, volví a tomar, a consumir.
regresaba otra vez a Alcohólicos Anónimos. Aprendí a compartir mi testimonio como forma de mostrarle a otra persona que pues, tal vez no sea tan normal como parece, ¿no? O sea, que no es normal perder el control, que no es normal tener lagunas mentales así tan grandes, sentirte mal después de beber de esa manera, que no es normal, ¿no? Que tal vez haya algo, o sea, como empezar a meter esa espinita con testimonio es lo que aprendí mucho en AA. Y la verdad es que sí ayuda, o sea, pero pues ahí estaba el problema y tenía que buscar ayuda. Pues es raro, ¿no? O sea, pues mis papás era como, ¿para qué vas a eso? Tú no lo necesitas, se ve mal, no le digas a la gente que vas a ese tipo de lugares. Pero pues, la verdad es que cada quien tiene que tocar sus puertas y buscar la ayuda que necesite. Seguía sin sentirme como en mi lugar. Y después me vine a vivir a la Ciudad de México, porque vine a hacer aquí la especialidad, soy oftalmóloga, esa es mi especialidad. Ya en ese momento llevaba casi 2 años de contención, ¿no? Seguía asistiendo aquí a un grupo de AA, que era como muy diferente a lo que conocía de los grupos de AA de otros, del municipio de Toluca, que fue donde estuve muchos años. Pero seguía con depresión, era algo que no había podido tratar. O sea, me contenía de no beber, de no consumir, pero había una depresión de base de mucho tiempo. O sea, yo creo que desde niña sufro depresión. O sea, esa idea como no valgo nada, como siempre creerse es suficiente, pues ojalá algún día sea suficiente como para que mis papás me vean. O sea, ese tipo de comentarios o de pensamientos pues eran algo que tenía desde muy, muy chiquita. Es que es un problema de inseguridad que tienes como niño, ¿no? O sea, era algo con lo que conviví desde muy pequeña. Nunca traté esa depresión. O sea, no era algo que... A pesar de que era una chava súper deportista, muy amiguera, muy fiestera, tenía muchos amigos, o sea, era muy, muy amiguera, muy sociable, ¿no? No te esperas que alguien que está así tenga depresión. Empezaba a tener problemas de concentración en lo académico. Y eso sí, como que para mí fue un foco rojo. El insomnio, dormir menos horas, empecé a fumar. Empecé con problemas de ansiedad, bastante ansiedad, a pesar de que no consumía. Cuando empiezo a lidiar de manera más cotidiana con ese tipo de pensamientos, o sea, cuando ya son constantes, cuando empiezo a atacarme más, o sea, pues también te das cuenta de que cuando no tienes alguna sustancia con la cual pues de alguna manera algún aliciente para opacar ese tipo de pensamientos o sentimientos de tristeza, de insuficiencia, pues estás solo y te toca a ti, ¿no? Lidiar con eso. Entonces se hizo más duro en la residencia porque obviamente ya en la especialidad había más estrés, más carga de estrés, más trabajo, más carga académica, horarios, guardias y obviamente ese estrés pues culminó en una crisis. Tuve una crisis y fue que decidí tratarme por sugerencia de la que entonces era mi jefa en el servicio. Es bastante grotesco el proceso por el que pasa uno cuando está dejando de tener abstinencia, ¿sabes? No te reconoces, o sea, es una ansiedad muy fuerte. Entonces pasarlo eso otra vez, yo no quería. Me negaba rotundamente a volver a caer en drogas y en alcohol porque ya había vivido un proceso de abstinencia fuerte. O la otra opción pues era volver a hacer lo que hacía antes, ¿no? En vez de tener esos pensamientos, pues apagarlos con alguna sustancia, con alcohol, etc. Y se quitaba un rato y aunque volvía, pues lo volvías a tratar y seguía. Es una cadena. Es desesperante, o sea, de verdad es muy desesperante perder el control con una sustancia, una adicción. Es muy difícil. Y no es algo en lo que alguien más pueda venir y sacarte, o sea, es una lucha que tienes que tener tú. Y ya la había librado, o sea, ya llevaba 2 años sin consumir, entonces no quería volver a hacerlo, busqué ayuda. Lo primero que hice, se lo planteé a mi jefa, como, ¿sabes qué? Tengo este problema y no quiero, o sea, y estoy sometida a mucho estrés y no creo que no lo vaya a lograr. Ella fue la que me dijo como muy objetivamente, pues tienes un problema, tienes una enfermedad, ve y trátala, güey. Si tratas enfermedades, lo mismo es ahorita, tienes una enfermedad mental, pues ve y trátala con quien trata la mente. Y me acerqué ahí al psiquiatra
de ahí del hospital y fue cuando empecé a tomar antidepresivos. Tomé antidepresivos casi 6 meses, pero no era suficiente, la verdad. Solamente estaba tomando medicamentos, no iba a terapia ni nada, seguía aquí con el problema. Y sí te contiene, te ayuda, pero había una depresión, la verdad. Fui aquí a urgencias y como eres residente es como, ay, si te quieres ir de flojo, etc. Y tuve una apendicitis complicada, tuve peritonitis y dejé de consumir los medicamentos como 3 meses, los antidepresivos, pero me seguí deprimiendo. Entonces estaba como bastante ansiosa, estaba deprimida, se agudizó. Empecé con ideación suicida, bastante frecuente, recurrente. Era diario, o sea, todo el tiempo estaba como, no te puedes levantar de la cama, ¿sabes? Tienes sueño todo el tiempo y todo el mundo piensa que es muy flojo, estás llegando tarde todo el tiempo y todo el mundo es súper impuntual, súper irresponsable. Y te empiezas a creer esa etiqueta y obviamente eso carga más la depresión. Me recomendó el médico aquí empezar a tomar nuevamente antidepresivos, pero ya estaba aquí con mi terapeuta, llevaba poco con ella, como 15 días, un mes. Pero le dije, es que tengo mucha ideación, o sea, de verdad tengo mucha ideación. Se está saliendo de control, tengo mucha ideación suicida, o sea, todo el tiempo quiero matarme. Y estaba muy confundida porque era mucha ideación, entonces tú piensas que lo estás generando tú. Y pues finalmente me intenté suicidar. Hice mis cartas, ¿no?, de despedida, pedí disculpas. Es mi decisión, ¿no? Pero ya no puedo, o sea, o es recaer o es volver a lo... Entonces, pues no. Y me tomé antidepresivos y me acosté. Pero me dio miedo, o sea, ya que estaba acostada y eso, pues me dio como miedo, ¿sabes? Porque literal me empecé a sentir como pues sí, como me había tomado 64 antidepresivos y le marqué a un amigo y le dije, así se lo dije literal, ¿no? Le dije, güey, la cagué. Y él me ayudó, me llevó al hospital, me hicieron un lavado. Me dio un síndrome serotoninérgico por el tipo de medicamentos que había tomado. Y te enfrentas luego a eso, ¿no? Pues al estigma de, está loca, imagínate, se intentó suicidar, bla, bla. O sea, sí, llegué a escuchar comentarios como, pues si no van a aguantar la residencia, ¿para qué se inscriben, güey, no? O sea, cosas así. Generamos una red de apoyo junto con la gente que conocía de Alcohólicos Anónimos, junto con mi terapeuta, y afortunadamente, terminé en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Salvador de la Fuente. Y ahí me explicaron, lo primero que me explicaron fue que tenía mucha lógica la crisis de depresión y el intento de suicidio que había tenido. Porque había dejado de consumirlos casi 3 meses, lo cual agudizó mi depresión. Pero después, pues de manera, me dijo, pues muy raramente te dieron otra vez el antidepresivo y no te explicaron que el antidepresivo, el primer efecto que tiene en las primeras semanas es que sube mucho tu actividad psíquica. Entonces vas a tener más pensamientos, tu cabeza va a estar, ¿no?, revolucionada. Entonces puede que si tienes ideación suicida, suban los pensamientos suicidas. Y es normal, o sea, es por el medicamento. Y está descrito como uno de los efectos secundarios más frecuentes de los antidepresivos. Sube la cantidad de pensamientos que generas y evidentemente si tus pensamientos son negativos, de suicidio, de tristeza, de dolor, pues lo que sube es eso. Entonces las primeras semanas después de volver a tomar medicamentos o de empezar a tomar medicamentos, es normal que las primeras semanas o incluso el primer mes te sientas más triste incluso, o que sientas que las cosas están saliendo de control, ¿no? Pero después si brincas esa etapa y ya empieza... Pues tuve la fortuna de llegar ahí al hospital y que se me haya hecho pues como diferentes estudios. Me dijeron ahí algo que la verdad sí cambió como mucho mi manera de ver mi depresión y las cosas que estaban pasando en mi vida, mis adicciones, todo, ¿no? Y me dijeron, o sea, tienes datos orgánicos de depresión crónica, o sea, tienes cambios en una resonancia magnética, tienes datos de atrofia por depresión crónica, o sea, no es de ahorita. Tu actividad está disminuida. Tienes un trasfondo orgánico, no eres tú la que está generando esos pensamientos, no es drama. Que te den datos de que hay un trasfondo orgánico, pues claro que ayudó muchísimo, porque dejé de sentirme culpable, ¿no? Y escuchas comentarios, ¿qué es lo que la gente te puede ofrecer? Porque es lo que se cree allá afuera es que no tienes voluntad, te falta un poquito de fuerza de voluntad, échale ganas.
no es cuestión de echarle ganas, o sea, no es porque no tengas ganas de vivir, no es porque no tengas voluntad. Tienes voluntad, o sea, tan es así que muchos buscamos ayuda antes de hacer algo así, sino hay mucho dolor y solamente no sabes cómo canalizarlo o a dónde acomodarlo, o cómo hacerle para que no esté todo el tiempo ahí constante, ¿no? Yo tenía una idea de la psiquiatría y ahí me cambió completamente el paradigma que tenía. Es una atención súper humana, es una atención profesional. Me asignaron a un psiquiatra, estuve con un psiquiatra especialista en adicciones que me ayudó muchísimo. Me dieron un tratamiento adecuado, porque pues, obviamente no te pueden dar, aunque estés con depresión, no te pueden dar el mismo tipo de medicamentos para control de la ansiedad y para la depresión. Me dieron de alta y pude seguir con un tratamiento multidisciplinario, que era algo que me ayudó muchísimo. Tomé terapia cognitivo-conductual, que de verdad vale mucho la pena. O sea, yo no sabía nada de eso y después me puse a leer y tiene una evidencia científica bastante fuerte. O sea, el control del estrés, la respiración, ¿no? O sea, empezar a asimilar como tus cargas de estrés o detonantes de ansiedad y poder ponerlos en orden sin que te generen crisis. Eso es, la terapia cognitivo-conductual ayuda mucho, los medicamentos también, ¿no? Seguí acudiendo con mi psiquiatra, con mi terapeuta. O sea, incluso creo que entre médicos hay mucho estigma a las enfermedades mentales, porque yo no conozco ningún médico que no viva bajo estrés constante. Y he conocido muchos, o sea, muchos médicos que tienen problemas de adicciones. Que no se hable es otra cosa, ¿no? Una pequeña maleta. Seguí yendo con mi psiquiatra y al instituto el tiempo que fue necesario. Mi psiquiatra siempre fue flexible y me siguió atendiendo a pesar de que ya no estaba a veces en el instituto. Siempre me dio los mensajes correctos, ¿no? No abandonar la terapia y hablar con la gente adecuada. Cuando eres adolescente pues pasa más, ¿no? Que quieres hablar con tus amigos o con otras personas que tal vez te van a, lejos de ayudarte, que eso es lo que pasa mucho, que a mí me pasó como adolescente. Cuando tocas temas de lo que está pasando en tu vida, de lo que está difícil, pues a veces no hay una orientación adecuada, ni de tus papás, ni de tu familia, y mucho menos de tus amigos, porque todos están pasando por lo mismo, ¿no? Pero si sigues tocando puertas, pues puedes llegar a un terapeuta que realmente te ayude. Si sigues tocando puertas, pues de repente llegarás a un psiquiatra competente, empático. Si sigues tocando puertas, vas a llegar a un tratamiento médico adecuado. Vas a encontrar a un chorro de gente que ha pasado por lo mismo y que la brincó. Y sobre todo eso, o sea, no perder la esperanza de que hay algo que te puede ayudar a acabar con ese dolor y que no necesariamente es el suicidio o las drogas o el alcohol. Es cuando has perdido completamente las esperanzas de que otra cosa te pueda ayudar. Después pensé que podría ayudarme un estatus, una carrera, un título, y tampoco es así. O sea, hay cosas, hay temas, hay vacíos que requieren un proceso bastante largo a veces, pero hoy tengo recursos que antes no tenía. Va a haber alguien, después de muchos intentos tal vez, pero va a haber alguien que te va a escuchar realmente y que te va a orientar. Mucha gente no lo va a hacer. Y eso puede confundir un poco tu camino y puede entorpecerlo, ¿no? Pero va a haber alguien que te va a ayudar realmente. Y acudan a los profesionales adecuados. Hay muchos, o sea, de verdad hay mucha gente ya capacitada. ¿Qué es lo que yo le diría a los papás o a la gente que está pasando por esto? Pues que no tengan miedo a hablar de eso, de lo que está pasando. Que no se cierren, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien mucha gente te va a estigmatizar, mucha gente te va a criticar, mucha gente, y no importa, o sea, la verdad es que no están preparados para escuchar este tipo de cosas y es su problema, ¿no? Pero si tú lo estás viviendo, tienes que hablarlo. Y hay un chorro de gente que ya está capacitada o que está preparada para hablar de esto o que está pasando por lo mismo.
y que te puede orientar o llevar a los especialistas adecuados, a los lugares adecuados. Y a los papás, pues que si no está en sus manos, no busquen controlarlos, no es falta de voluntad, de verdad, o sea es muchísimo más complejo. Ajá, y hay que desarmar todo ese rompecabezas, esa maraña, para poner cada cosa en su lugar y además darle el tratamiento adecuado a cada cosa. Con terapia, con medicamento, con psiquiatra, con un grupo a lo mejor de ayuda, no sé, ¿no? Con actividades, pero es un proceso. Y el punto es eso, quitarnos la vergüenza de hablar de ese tema, porque no se habla de salud mental, no se habla de estoy triste, no se habla de me siento deprimido, o sea, no se habla de siento ganas de morirme. Este tipo de sociedades nos venden esa mentira de que tenemos que estar súper felices, ser súper exitosos, tener un montón de dinero, tener un montón de éxito, muchos amigos, y que si no es así, no estás bien. Y eso no es cierto, o sea, lo que voy es que eso te confunde mucho y piensas y te pones estereotipos muy altos que son los que te deprimen. No, las expectativas de la sociedad no tienen por qué ser tus expectativas de tu vida, ¿no? Si hay crisis, responsabilizamos. Cuando estás en medio de una crisis de depresión, de frustración, de enojo, lo primero que haces es buscar responsables de tu dolor. Es muy difícil asimilarte como responsable. O sea, te puedes victimizar, te puedes culpar, pero no te responsabilizas. Si nos responsabilizáramos de nuestro sufrimiento y de nuestro dolor, haríamos algo con respecto a él. Si estás pensando en suicidarte, no es porque estés libremente decidiendo que quieres suicidarte. Hay mucho dolor, o sea, hay mucho sufrimiento que te está obligando a tomar esa decisión, que no es una decisión. Realmente, o sea, te está empujando a ese vacío, ¿no? Y es un salto desesperado, más que una decisión, es un salto desesperado de acabar con ese dolor, con el suicidio. Entonces, no es algo que vaya a manejar tu papá solo porque te ame. O sea, yo sé que nos aman mucho como papás, como mamás, pero no es algo que vayan a resolver ellos. Porque es un problema que envuelve muchas cosas, o sea, factores bioquímicos, factores físicos, factores sociales, factores mentales. Que los invitaría a que no se cierren a buscar ayuda. O sea, un psiquiatra no es para un loco, o sea, un psiquiatra es para alguien que tiene una enfermedad mental. La depresión es una enfermedad mental. Una terapia o alguien que es terapeuta, pues es porque lleva un proceso profesional recorrido y sabe cómo abordar a una persona en crisis, ¿no? Pues me siento muy útil, la verdad, con lo que hago y me hace muy, muy feliz ayudar a la gente. Bueno, practico en un lugar donde atiendo a mucha gente que no tiene acceso a servicios especializados de salud. Y hoy, pues ser su oftalmóloga de base para toda la gente de esa región, pues para mí es súper satisfactorio, ¿no? La verdad, bastante. Hoy me hace sentir más estable, saber que todas esas cosas no me definen. Soy la sumatoria de un chorro de cosas, ¿no? No me define mi pasado, ni me definen mis eventos traumáticos, ni me define una depresión, o sea. Y de verdad, hay ayuda, y hay muchas cosas que pueden ayudar a salir de este tipo de crisis. Solamente es hablar, de verdad, y buscar los medios. Y también me hace sentir útil pues, compartir mi testimonio. Si de algo le sirve a alguien, pues está muy bien, porque a mí me ayudó mucho el testimonio de mucha gente. Algo que, por ejemplo, vi mucho de mi depresión, de mis adicciones, es que no estaba dispuesta a cambiar mi manera de ver las cosas. Entonces, empezar a escuchar a otra persona y empezar a buscar otros puntos de vista me empezó a ayudar a hacer algo que yo no sabía hacer, que es desaprender. Porque me ayudó a ser más flexible. Era como muy rígida conmigo, o sea, tenía que ser la forma en la que veía las cosas. Y eso también era algo que no ayudaba mucho en casa, ¿no? O sea, porque mis papás tenían una manera y una forma de ver y hacer las cosas. Y esa era la manera, o sea, no había otra. Pero tal vez sí existía otra forma de hacer familia y de amarnos, ¿no? Como familia. Pero era desaprender la que ya tenían y aprender una nueva.